Hola a todos, bienvenidos a Resuma, el canal donde encontrarás audiolibros nuevos todos los días. Espero contar con su like y comentarios para hacer crecer este canal. Sus comentarios me ayudan mucho a seguir mejorando la calidad de cada resumen. Si aún no estás suscrito, esta es una buena oportunidad para hacerlo y no te pierdas los siguientes videos que tal vez te ayuden a tener nuevos temas de conversación. Sin más preámbulos, a continuación el resumen de la Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig, en solo 10 capítulos. Capítulo 1, 40 semanas en un día. El universo no se detiene por nadie. No importa cuánto sufras, cuánto te arrepientas o cuántas veces desees volver atrás y hacer las cosas de otra manera. El tiempo sigue avanzando, implacable, dejando a su paso una estela de decisiones tomadas y caminos cerrados. Nora Sid lo sabía mejor que nadie. A los 35 años, su vida no era más que un cúmulo de oportunidades desperdiciadas y sueños rotos. Lo supo con absoluta certeza la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. Era un miércoles gris en Bedford, el tipo de día en que el cielo parecía no decidirse entre la lluvia y la niebla. Nora despertó en su apartamento diminuto, donde las paredes parecían haber encogido durante la noche. Su celular mostraba un solo mensaje: espero que estés bien. No había nombre en el remitente, solo esas 4 palabras flotando en la pantalla, insuficientes para calentar el frío que sentía en el pecho. A las 12 del mediodía, perdió su trabajo. La tienda de música donde había trabajado durante años decidió prescindir de ella. ¿No estás entusiasmada con el trabajo?, le dijo su jefe con una sonrisa incómoda. ¿Cómo podía entusiasmarse con algo cuando cada rincón de su vida parecía un callejón sin salida? A las 2 de la tarde, el golpe fue más duro. Voltaire, su gato negro de ojos profundos, fue encontrado muerto en la calle. No estaba segura de si había sido un accidente o si el destino simplemente estaba agregando peso a su miseria. Lo recogió con las manos temblorosas, sintiendo el cuerpo ya frío del único ser que la había acompañado sin juzgarla. Lo envolvió en una manta y lo enterró en el pequeño jardín detrás de su edificio. A las 5, su hermano Joe le envió un mensaje escueto: Nora, necesito espacio. Ese mensaje fue un disparo directo al corazón. Joe había sido su mejor amigo en la infancia, el único que parecía entenderla cuando el mundo le quedaba grande. Pero algo se había roto entre ellos. Nora no estaba segura de cuándo ni cómo, solo sabía que él ya no la necesitaba. A las 7, cuando fue a visitar al señor Banerjee, su anciano vecino a quien ayudaba con las compras, él le dijo con una amabilidad distante: mi sobrina viene ahora, no quiero molestarte más. La frase le sonó extrañamente definitiva. Como si el universo le estuviera diciendo que ya no era necesaria en ningún lado. A las 9 de la noche, la realidad pesaba demasiado. Se sentó en su sofá, abrazándose las rodillas, sintiendo el eco de cada decisión errada que la había llevado hasta ahí. Había abandonado la natación cuando tenía talento para llegar lejos. Se había salido de la banda justo antes de que su exnovio, Dan, consiguiera un contrato discográfico. Canceló su boda porque algo en su interior le gritaba que no era el camino correcto. Se había alejado de todos los que alguna vez la amaron. ¿Y para qué? Para terminar sola en un apartamento con luces tenues y un futuro que se reducía a más días grises. Tomó su viejo diario, pasando las páginas con manos temblorosas. Estaban llenas de listas de cosas que nunca hizo, de metas que jamás alcanzó. Cada palabra era un recordatorio de su fracaso. Cerró el cuaderno con fuerza y se quedó mirando la pared durante lo que pareció una eternidad. A las 11:30, el pensamiento llegó como un susurro. ¿Qué pasaría si ya no estuviera aquí? No había nadie que la esperara. Nadie que la extrañara realmente. Nadie a quien decepcionaría. Con una calma inquietante, escribió una nota breve. No era una despedida melodramática, solo una confirmación de lo inevitable. Lo siento. Nadie tiene la culpa. Luego, caminó hasta la cocina, tomó un frasco de pastillas y las tragó una a una, con sorbos de agua. Apagó la luz. Se acostó en la cama. Y cerró los ojos, esperando que el dolor desapareciera para siempre. Pero el universo tenía otros planes. Capítulo 2. La Biblioteca de la Medianoche.
La oscuridad era densa, infinita. No había sonido, no había dolor. Solo un vacío profundo, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto sin retorno. Nora no sabía si estaba despierta o soñando, si su cuerpo seguía existiendo en algún rincón del mundo o si ya había dejado de ser. Pero entonces, algo cambió. Primero fue una sensación, un ligero cosquilleo en los dedos, como si la gravedad la reclamara de vuelta. Luego, un destello en la distancia, una línea de luz que se expandía lentamente, rompiendo la negrura absoluta. Y antes de que pudiera procesarlo, estaba ahí. No en su apartamento. No en un hospital. Sino en un lugar que nunca había visto antes. Estaba de pie en un vasto vestíbulo de techos altos, con estanterías que se elevaban hasta donde la vista alcanzaba. Cada estante estaba repleto de libros, perfectamente alineados, sus lomos resplandeciendo con una luz tenue. El aire olía a papel viejo y a algo indescriptible, un aroma entre la nostalgia y la posibilidad. Miró a su alrededor, tratando de darle sentido a lo que veía. El suelo bajo sus pies era de mármol oscuro, reflejando el brillo suave de lámparas antiguas que flotaban en el aire como luciérnagas atrapadas en frascos invisibles. No había ventanas. No había relojes. Y sin embargo, una gran puerta de madera maciza se alzaba al final de la sala, con un enorme reloj sobre ella. El reloj marcaba exactamente las 12 en punto. Medianoche. Su corazón latió con fuerza. No entendía nada, pero su mente se aferraba a la única certeza que tenía, este no era el más allá que había imaginado. Bienvenida, Nora. La voz llegó desde su izquierda, serena y familiar. Nora se giró y la vio. Una mujer de cabello corto, entrecano, con gafas de montura gruesa y una expresión tranquila. Vestía un traje gris y la miraba con la paciencia de quien ha explicado algo demasiadas veces. Nora frunció el ceño. La reconocía, aunque hacía muchos años que no la veía. ¿Señora E.L.M.? La bibliotecaria de su infancia, la mujer que la había recibido tantas veces en la biblioteca de la escuela primaria, que le había recomendado libros cuando era una niña que buscaba refugio entre las páginas. La señora E.L.M. sonrió con calidez. Sí, querida. Soy yo. Nora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estoy muerta? La señora E.L.M. negó con la cabeza. No. Pero tampoco estás exactamente viva. Estás en un punto intermedio. Nora tragó saliva. ¿Qué significa eso? La bibliotecaria caminó hacia una mesa cercana, donde un solo libro yacía abierto, con sus páginas en blanco. Significa que te encuentras en la biblioteca de la medianoche. Un lugar entre la vida y la muerte. Un sitio donde tienes la oportunidad de corregir tus arrepentimientos. Nora sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Mis arrepentimientos? La señora E.L.M. señaló las estanterías a su alrededor. Cada libro en esta biblioteca contiene una versión diferente de tu vida. Un camino que podrías haber tomado si hubieras hecho una elección distinta. Un universo en el que tomaste una decisión diferente en un momento clave. Aquí puedes vivir esas vidas y ver qué habría pasado si hubieras elegido otro camino. Nora la miró fijamente, sin saber si estaba soñando, si había perdido la cabeza o si de verdad existía este extraño rincón del universo. Eso no es posible. Oh, pero lo es, respondió la señora E.L.M., con la certeza de alguien que ha visto lo imposible una y otra vez. Y tú tienes la oportunidad de explorarlo. Nora miró los libros a su alrededor, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasa si encuentro una vida mejor? La señora E.L.M. sonrió. Si encuentras una vida en la que eres verdaderamente feliz, te quedarás en ella. ¿Y si no? Entonces volverás aquí. Hasta que tomes una decisión definitiva. Nora sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había estado llena de arrepentimientos. Se había pasado años preguntándose qué habría pasado si no hubiera renunciado a la natación. Si no hubiera dejado la banda. Si no hubiera cancelado su boda. Si hubiera hecho las cosas de otra manera. Y ahora, de alguna forma inexplicable, el universo le ofrecía una respuesta.
La señora ELM extendió la mano y tomó un libro verde de una de las estanterías. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia Nora. Este es un buen comienzo, dijo. Aquí está la vida que habrías tenido si nunca hubieras dejado la natación. Nora miró el libro, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y si de verdad podía vivir otra vida? ¿Y si había una versión de sí misma que no era un desastre? Tomó aire. Y abrió el libro. Capítulo 3. La vida de una nadadora. El libro se abrió como si tuviera vida propia, y de repente, todo desapareció. La biblioteca, la señora ELM, las estanterías infinitas. La oscuridad la envolvió por un instante, y luego. Luz. Nora parpadeó. Sintió la calidez del sol sobre su piel, el murmullo de voces en el aire y el sonido rítmico del agua siendo cortada con precisión. Piscina. Estaba de pie junto a una piscina olímpica. Pero no cualquier piscina. Reconoció el lugar al instante, era el Centro Acuático de Londres. En las gradas, una multitud de espectadores observaba con expectación. Banderas colgaban de los techos, y las pantallas gigantes mostraban imágenes en vivo de los nadadores en el agua. Sintió el peso de algo en su cuello. Bajó la mirada y vio una medalla dorada colgando de una cinta azul. Lo lograste, Nora. La voz masculina llegó desde su derecha. Se giró y vio a un hombre alto, atlético, con un rostro vagamente familiar. La miraba con una sonrisa radiante, como si este fuera el mejor día de su vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Nora intentó hablar, pero no encontró palabras. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace unos segundos estaba en la biblioteca de la medianoche, y ahora, estaba en una versión de su vida en la que nunca había abandonado la natación. De repente, todo encajó. Había seguido entrenando después de la adolescencia. No había abandonado su sueño. Y ahora, aparentemente, era una nadadora olímpica. Estoy bien, logró decir. El hombre le dio una palmadita en la espalda. Felicidades, campeona. Antes de que pudiera responder, una periodista con un micrófono se acercó a ella, con una cámara siguiéndola de cerca. Nora Sid, una victoria impresionante. ¿Cómo se siente al haber ganado el oro en los 400 metros estilo libre? El micrófono estaba frente a su cara. La periodista esperaba una respuesta. El público observaba. Pero Nora no tenía idea de qué decir. No sabía qué había hecho exactamente en esta vida. No sabía cómo había llegado hasta aquí, ni qué tipo de persona era en este mundo. Respiró hondo y trató de improvisar. Bueno, estoy muy feliz, balbuceó. La periodista sonrió. Su determinación ha sido increíble. Después de tantos años de esfuerzo, esta medalla debe significar todo para usted. ¿Puede decirnos qué ha sido lo más difícil de este camino? Lo más difícil. En su otra vida, lo más difícil había sido vivir con arrepentimiento. Pero en esta vida, no tenía idea. Mantenerme motivada, supongo. La periodista asintió y siguió con más preguntas, pero Nora apenas las escuchó. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que estaba pasando. Después de unos minutos, finalmente logró alejarse de la multitud y se dirigió al vestuario. Necesitaba tiempo para pensar. Se miró en el espejo del baño y vio una versión de sí misma que no reconocía del todo. Su cuerpo estaba tonificado, fuerte, con músculos definidos por años de entrenamiento. Sus manos temblaban levemente, aún mojadas por la carrera que acababa de nadar. Entonces, su teléfono sonó. Un reflejo automático la llevó a sacarlo del bolsillo de su chaqueta deportiva. La pantalla mostraba un nombre, Ryan. No tenía idea de quién era Ryan. Dudó por un momento, pero contestó. Nora. Exclamó una voz masculina al otro lado de la línea. Dios, lo hiciste. Estoy tan orgulloso de ti. Gracias. Mañana tenemos la entrevista en BBC Sport. Y después, la cena con los patrocinadores. También llamaron despedo para hablar sobre el contrato. Nora sintió un mareo repentino. ¿Patrocinadores?
Sí. No te preocupes, yo manejo todo. Solo disfruta el momento. Y con eso, la llamada terminó. Se quedó mirando el teléfono en su mano. Esta era la vida que alguna vez soñó. La vida en la que no se rindió, en la que se convirtió en una atleta de élite, en una medallista olímpica. Pero algo no estaba bien. Se sentía vacía. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos parecían apagados. No sentía esa euforia que imaginó que sentiría al ganar una medalla de oro. Y entonces, un pensamiento aterrador cruzó su mente. Si esta era la mejor versión de su vida, ¿por qué no se sentía feliz? Antes de poder responderse, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Una punzada de vértigo, como si la realidad misma se estuviera fragmentando. El vestuario comenzó a desdibujarse, los colores se fundieron, y en un parpadeo. La biblioteca de la medianoche estaba de vuelta. Nora cayó de rodillas, respirando agitadamente. Frente a ella, la señora ELM la observaba con una expresión serena. Bienvenida de vuelta, Nora, dijo con suavidad. Nora levantó la vista. No me quedé. No, no lo hiciste. ¿Por qué? Se supone que esa era una de mis mejores vidas. La señora ELM inclinó la cabeza con comprensión. Porque no basta con tener éxito para ser feliz. Nora tragó saliva. Toda su vida había creído que su problema era haber tomado las decisiones equivocadas. Que si hubiera seguido otro camino, habría sido feliz. Pero ahora, se daba cuenta de que la felicidad no era tan simple. Y eso la aterraba. Capítulo 4. La banda que nunca dejé. Nora todavía sentía el vértigo del cambio de realidad cuando sus manos tocaron el suelo de mármol de la biblioteca. Su respiración era errática, su mente un torbellino. Había tenido lo que muchos considerarían una vida perfecta, fama, reconocimiento, una medalla de oro colgando de su cuello, y sin embargo, no era suficiente. No sintió felicidad. La señora ELM la observaba con paciencia, sentada tras su escritorio con la misma tranquilidad de siempre. Fue extraño, ¿verdad? Dijo ella con una media sonrisa. Más que extraño, murmuró Nora, frotándose las sienes. Pensé que si tenía éxito, si cumplía un sueño, sería feliz. Pero no lo fui. Ah, el viejo error humano, asintió la bibliotecaria. Creer que la felicidad se esconde en lo que no tenemos, cuando en realidad es mucho más compleja que eso. Nora dejó escapar un suspiro largo. Entonces, ¿qué hago ahora? La señora ELM extendió la mano y sacó otro libro de una de las estanterías. Sigues explorando. Lo colocó sobre la mesa. Era un libro de un tono rojo oscuro, más grueso que el anterior. Nora frunció el ceño al verlo. ¿Qué vida es esta? La que habrías tenido si nunca hubieras dejado la banda con tu hermano. El corazón de Nora dio un vuelco. Su banda, The Labyrinths. Había sido algo grande en su juventud. Tocaban en bares pequeños, componían canciones en la habitación de Joe, soñaban con escenarios masivos. Pero, como muchas cosas en su vida, ella se retiró antes de que realmente despegara. Había pensado que no era lo suficientemente buena, que su talento no era suficiente. Pero ¿y si se hubiera quedado? El libro la llamaba, como si estuviera esperándola. Tomó aire. Y lo abrió. Sonido. Un estruendo de guitarras eléctricas, un golpe de batería que vibraba en sus huesos, un rugido de voces que llenaba el aire. Luces brillantes, destellos en tonos azul y rojo. Y luego, su propia voz. Nora estaba en un escenario. Sosteniendo un micrófono, sintiendo la energía de la multitud golpeando contra su pecho. Frente a ella, miles de personas coreaban su nombre, cantaban cada palabra de la canción que estaba interpretando. El estadio estaba abarrotado. El sonido era ensordecedor, el tipo de ruido que vibra en el estómago y electriza la piel. Giró la cabeza y vio a su hermano Joe en la guitarra, con una sonrisa salvaje, moviéndose al ritmo de la música. El baterista golpeaba con una intensidad casi animal, y el bajista marcaba el compás con precisión. The Labyrinths no era solo una banda.
Era un fenómeno. Cuando terminó la canción, los gritos del público fueron como una ola gigante. Nora sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esto era real. Ella era la vocalista principal de una banda de éxito mundial. Un asistente se acercó con una botella de agua. Nora la tomó con gratitud, aún tratando de entender qué demonios estaba pasando. Increíble show. Gritó la asistente sobre el bullicio. Tienes 5 minutos antes de la entrevista con Rolling Stone. Rolling Stone. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Su corazón latía con fuerza. Su mente intentaba reconstruir esta vida sobre la marcha. Había seguido con la banda. Se había quedado con su hermano. Y ahora, estaba viviendo el sueño de millones de músicos en el mundo. Pero, al igual que en la vida anterior, no tenía idea de quién era en esta versión de sí misma. Después del concierto, Nora fue llevada a una suite de hotel con una vista impresionante de la ciudad. Nueva York, reconoció al mirar por la ventana. Joe estaba ahí, bebiendo una cerveza, aún lleno de adrenalina. Eso fue una locura. Dijo, riendo. Hiciste que la gente se volviera completamente loca. Nora forzó una sonrisa. Sí, fue increíble. Yo la miró con curiosidad. ¿Estás bien? Te noto rara. Nora dudó. Podría decirle la verdad, que acababa de aterrizar en esta vida sin memoria de nada, que había saltado de una realidad a otra buscando felicidad. Pero ¿cómo explicar algo así? Solo estoy cansada, mintió. Joe asintió, entendiendo. Te entiendo. Llevamos semanas sin parar. Pero después de la gira, nos tomaremos un descanso. La gira. El cansancio. Nora miró sus propias manos. Sus dedos estaban marcados, con pequeños callos en las yemas. Había pasado años tocando, componiendo, viajando de ciudad en ciudad. Y entonces, de repente, otra pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Joe sacó su teléfono y lo deslizó hacia ella. Revisé Twitter. Estás otra vez en medio de un escándalo. Nora frunció el ceño y tomó el teléfono. En la pantalla, un titular decía: Nora Seed, gira mundial o colapso inminente. El artículo hablaba de su agotamiento, de rumores de que estaba considerando dejar la banda, de cancelaciones de entrevistas debido a su estado emocional. Un escalofrío la recorrió. En esta vida, era famosa. Lo tenía todo. Y sin embargo, incluso aquí, no parecía estar bien. Algo dentro de ella se estaba desmoronando. Joe la observó en silencio, como si esperara que dijera algo. Nora, dijo al fin, con voz suave. ¿Todavía amas esto? Nora sintió un nudo en la garganta. Era la misma pregunta que había evitado en su otra vida, cuando dejó la banda antes de que se hicieran famosos. ¿Y ahora, en esta versión donde había seguido, había valido la pena? Se suponía que este era su sueño. Pero el vacío seguía ahí. De repente, sintió el vértigo otra vez. El aire vibró, la habitación se volvió borrosa, los colores se desvanecieron en un remolino de sombras. Y cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la biblioteca de la medianoche. La señora ELM la observaba con paciencia infinita. No te quedaste, dijo, sin sorpresa. Nora sintió una opresión en el pecho. Tenía todo lo que siempre quise, susurró. Y aún así, no era feliz. La señora ELM sonrió con suavidad. Tal vez, querida, la felicidad no se trata de lo que tienes o de lo que logras. Tal vez haya algo más. Nora se quedó en silencio. 2 vidas exploradas. 2 caminos diferentes. Y en ambas, el mismo vacío. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente había una vida en la que pudiera sentirse completa. ¿Y si no la había? ¿Qué significaba eso? Capítulo 5. La vida perfecta. La biblioteca de la medianoche se sentía cada vez más inquietante. A pesar de su aparente calma, de su luz dorada y de la tranquilidad que emanaba de sus interminables estanterías, Nora ya no podía verla del mismo modo.
Había saltado a dos vidas distintas, dos existencias en las que, en teoría, había corregido algunos de sus mayores arrepentimientos. Pero el vacío seguía ahí. La señora ELM la observaba desde su escritorio, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Sigues creyendo que existe una vida perfecta?, preguntó con su tono sereno. Nora no respondió de inmediato. Se levantó y caminó entre los estantes, pasando la yema de los dedos por los libros alineados. Cada uno representaba una posibilidad, un universo alternativo. Podía sentir el peso de cada elección que no había tomado. Si no la hay, entonces, ¿qué sentido tiene esto?, preguntó al fin, girándose hacia la bibliotecaria. La señora ELM no respondió enseguida. En su lugar, sacó otro libro de los estantes y lo colocó en la mesa. Era de un tono azul profundo, más elegante que los anteriores. Tal vez aún no has probado la vida correcta, dijo. Tal vez haya una en la que todo encaje. Nora miró el libro sin tocarlo. ¿Y si tampoco funciona? No lo sabrás hasta que lo abras. Hubo un largo silencio. Entonces, Nora tomó aire y deslizó las manos sobre la portada. La textura era suave, como terciopelo. Cerró los ojos por un instante, preguntándose qué versión de sí misma encontraría esta vez. Y abrió el libro. La primera sensación fue la calidez del sol. Nora sintió la brisa en su piel, el olor fresco del césped recién cortado. Cuando abrió los ojos, se encontró de pie en un jardín perfectamente cuidado, con rosales alineados en un sendero de piedra. Frente a ella, una casa moderna de grandes ventanales reflejaba la luz del atardecer. Sintió algo en su mano izquierda. Miró hacia abajo y vio un anillo dorado en su dedo anular. Estaba casada. Un portazo la sacó de su ensimismamiento. Desde la entrada de la casa, un hombre alto y de cabello oscuro se acercaba con una sonrisa. Amor, por fin llegaste, dijo, inclinándose para besarla en la mejilla. Nora sintió la calidez del contacto, pero su mente estaba en caos. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué hacía en esta vida? Él le tomó la mano y la guió hacia adentro. El interior de la casa era amplio, decorado con buen gusto, con estanterías llenas de libros y cuadros minimalistas en las paredes. Emily está ansiosa por verte, dijo el hombre. No ha dejado de preguntar por mamá. Nora sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Mamá? Una niña de unos 5 años apareció corriendo desde el pasillo, con rizos castaños rebotando sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con emoción. Mami. La niña se lanzó a sus brazos sin dudarlo, abrazándola con fuerza. Nora sintió su calor, su pequeño corazón latiendo contra su pecho. Instintivamente, la abrazó de vuelta. Era madre. El hombre la miró con ternura. Te dejaré un momento con ella. Voy a terminar la cena. Dicho esto, desapareció en la cocina. Nora seguía paralizada, sosteniendo a la niña entre sus brazos. Se suponía que esto era lo que la gente llamaba una vida perfecta. Un matrimonio estable, una hermosa casa, una hija adorable. Todo lo que, según los estándares sociales, debería hacerla sentir plena. Pero una sensación de desconexión comenzó a instalarse en su pecho. Emily la miró con adoración, sin notar su confusión. Mami, ¿puedes leerme un cuento? Nora sintió un nudo en la garganta. Claro, cariño, respondió automáticamente. Tomó un libro infantil de una mesita cercana y comenzó a leer en voz alta, aunque su mente estaba en otro lado. Mientras pasaba las páginas, no podía evitar preguntarse. ¿Quién era esta mujer que había tomado su lugar? ¿Era buena madre? ¿Era feliz en este matrimonio? El hombre en la cocina tarareaba una melodía mientras cocinaba. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero entonces, Emily la miró con una expresión preocupada. Mami, ¿estás triste? Nora parpadeó. No se había dado cuenta, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No había tristeza en su mente, pero tampoco felicidad. Solo vacío. Cerró el libro y abrazó a la niña con suavidad, sintiendo su pequeño cuerpo acurrucarse contra ella. No, cariño.
Solo estaba pensando. Pero en su interior, sabía la verdad. Esta tampoco era su vida. Sintió el mareo familiar. El sonido de la casa se desvaneció. La luz del atardecer se tornó en sombras. Y en un parpadeo, estaba de vuelta en la biblioteca de la medianoche. Nora cayó de rodillas, sintiendo un frío inexplicable recorriéndole el cuerpo. Esta vez, se sintió más fuerte que antes. La sensación de haber dejado algo atrás. La señora ELM se acercó, arrodillándose a su lado con una expresión serena. ¿Quieres hablar de ello? Nora levantó la vista, con los ojos ardiendo. ¿Por qué no puedo quedarme en ninguna vida? La señora ELM suspiró. Porque la felicidad no es solo una lista de cosas que se supone que deberíamos tener. Pero esta vez tenía todo lo que siempre pensé que quería. ¿Y aún así? Nora bajó la mirada. Aún así no me sentí como yo misma. Hubo un largo silencio. Por primera vez, Nora comenzó a preguntarse si el problema no eran las vidas que había probado, sino algo mucho más profundo. Tal vez la felicidad no estaba en encontrar una versión mejor de su vida. Tal vez la felicidad comenzaba en otro lugar. Pero si ese era el caso, ¿dónde estaba realmente su camino? Capítulo 6. La vida sin arrepentimientos. Nora se sentó en el suelo de la biblioteca de la medianoche, abrazando sus rodillas. El eco de su última vida todavía vibraba dentro de ella. Había tenido un esposo cariñoso, una hija que la adoraba, una casa hermosa, y, sin embargo, nada de eso había llenado el vacío. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso del cansancio. Cada salto a una nueva vida la desgastaba más, como si fragmentos de su ser se quedaran atrapados en cada realidad alternativa. Tal vez no hay una vida para mí, susurró. La señora ELM, que estaba sentada con las manos cruzadas sobre su escritorio, la observó con una mezcla de paciencia y ternura. Todas las vidas que has visto hasta ahora tenían algo en común, dijo con calma. Nora levantó la cabeza. ¿Qué cosa? Eran versiones de tu vida en las que intentabas corregir un arrepentimiento. Pero cada vez que llegabas a esa otra vida, algo faltaba. Nora lo sabía. Lo había sentido en cada versión de sí misma. En la natación, en la música, en la familia, en ninguna se sintió realmente ella. Entonces, ¿qué se supone que haga? La señora ELM se levantó de su silla y caminó hasta una estantería diferente, una que Nora no había notado antes. Allí, en un rincón más alejado, había un único libro negro. Lo tomó con ambas manos y lo dejó caer sobre la mesa con suavidad. Este libro contiene la vida en la que nunca te arrepentiste de nada. El corazón de Nora se detuvo un segundo. ¿Cómo es posible? La señora ELM sonrió con complicidad. Solo hay una forma de averiguarlo. Nora tragó saliva. El simple concepto de una vida sin arrepentimientos era imposible de imaginar. Pero después de todo lo que había vivido, no podía ignorarlo. Posó las manos sobre la portada y, con un leve temblor, abrió el libro. Nora parpadeó. El olor del mar la envolvió. Frente a ella, el horizonte se extendía en un azul interminable. Estaba en la cubierta de un barco, con la brisa salada despeinándole el cabello. Alrededor, el sonido de las olas golpeando suavemente contra el casco y la vibración del motor surcando el agua. Se miró las manos. Su piel estaba bronceada, sus dedos curtidos por el sol y la vida al aire libre. «Capitana», gritó una voz masculina detrás de ella. Se giró. Un hombre con gafas de sol y una camisa blanca con el logo de algún club náutico se acercaba con una sonrisa. «Hemos llegado al punto exacto para el buceo», dijo. «¿Damos la señal?» Nora asintió automáticamente. «Sí, adelante». El hombre hizo una seña a la tripulación y en cuestión de minutos, los pasajeros del barco, un grupo de turistas emocionados, comenzaron a prepararse para zambullirse en el agua. Ella seguía en shock. En esta vida, era dueña de un barco de exploración marina. Se apoyó en la barandilla y dejó que la brisa fresca le despejara la mente. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué camino había tomado en esta realidad para terminar navegando por el mundo?
Antes de poder analizarlo más, alguien tocó su hombro con suavidad. ¿Lista para bajar? Era un hombre de unos 40 años, con barba incipiente y un traje de neopreno a medio cerrar. Sus ojos reflejaban un cariño genuino. Te prometí que hoy veríamos tiburones ballena, dijo con una sonrisa. Nora sintió un escalofrío. No por miedo, sino por una extraña calidez que se expandía dentro de ella. Conocía esa sensación. Era felicidad. No una felicidad explosiva, como ganar una medalla olímpica o pararse frente a miles de personas en un concierto. Era una felicidad tranquila, estable, la clase de alegría que se siente cuando simplemente estás en el lugar correcto. Se dejó guiar hacia el borde del barco. Se puso el equipo de buceo con la destreza de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. Y entonces, sin pensarlo demasiado, saltó al agua. El mundo submarino la envolvió. El sol se filtraba en haces dorados a través del agua turquesa. A su alrededor, peces multicolores nadaban en armonía, moviéndose como si fueran notas en una melodía invisible. Y allí, a pocos metros, un majestuoso tiburón ballena deslizándose con la calma de un gigante sabio. Nora flotó en el agua, observándolo, sintiendo una paz que nunca había sentido en ninguna de sus vidas anteriores. No era la más rica. No era la más famosa. No era la más exitosa. Pero era feliz. Se dio cuenta de que, en esta vida, no había vivido para complacer a los demás. No había tomado decisiones basadas en el miedo al arrepentimiento o en la presión de los que la rodeaban. Simplemente, había seguido su instinto. Y había encontrado su lugar. Sintió una punzada de emoción en el pecho. Tal vez esta era la vida correcta. Tal vez había encontrado el camino que debía seguir. Pero justo en ese momento, sintió el mareo otra vez. El agua a su alrededor se distorsionó. El sol se apagó. Y cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la biblioteca de la medianoche. Nora jadeó, como si aún estuviera conteniendo la respiración bajo el agua. Se sujetó el pecho, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. La señora ELM la miró con una leve sonrisa. Parece que esta vez fue diferente. Nora se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban. Era feliz. Lo sé. Nora la miró, sintiendo algo distinto dentro de sí misma. En todas las vidas anteriores, había intentado corregir errores. Pero en esta, simplemente había vivido. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja. La señora ELM cruzó las manos sobre su escritorio. Significa que tal vez la clave nunca fue encontrar una vida sin errores, sino aprender a vivir la vida que tienes sin miedo a cometerlos. Las palabras resonaron en su mente como un eco poderoso. Toda su vida había estado atrapada en el que habría pasado si. Pero cada vida que había explorado le había mostrado que no existía un único camino correcto. La felicidad no estaba en la perfección. Estaba en la aceptación. Nora sintió que algo dentro de ella cambiaba. Como si una carga invisible se disolviera en su pecho. Respiró hondo. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió viva. Capítulo 7. El momento de elegir. El silencio de la biblioteca de la medianoche nunca había sido tan pesado. Nora se quedó de pie, con las manos apoyadas en el escritorio de la señora ELM, sintiendo todavía los vestigios de la felicidad que había experimentado en su última vida. Había sido libre, sin arrepentimientos, sin el peso de las expectativas de los demás sobre sus hombros. Por primera vez, había sentido que encajaba. La señora ELM la miraba con paciencia infinita. Has probado muchas vidas, dijo en tono suave. Y ahora parece que has encontrado una que te llena. Nora asintió lentamente. Sí. Creo que sí. Pero había algo más. Algo que no terminaba de encajar. Se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio y exhaló con fuerza. Si esa vida me hacía feliz, ¿por qué volví aquí? La señora ELM entrelazó las manos y apoyó los codos en la mesa. Tal vez porque aún no estás lista para quedarte. ¿Qué significa eso?
Significa que, en el fondo, sabes que esa no es realmente tu vida. Es solo una posibilidad. Una opción más entre millones. El pecho de Nora se oprimió. Entonces, ¿qué hago? Decidir. La señora ELM se levantó y caminó hacia la gran puerta de madera al final de la biblioteca. Sobre ella, el reloj seguía marcando exactamente la medianoche, como si el tiempo estuviera congelado en este extraño lugar. Tienes dos caminos, Nora, dijo la bibliotecaria sin mirarla. Puedes quedarte en la vida que acabas de probar. Sumergirte en ese mundo, olvidar todo lo demás y vivir como si siempre hubieras pertenecido ahí. Nora tragó saliva. Oh. La señora ELM se giró y la miró directamente a los ojos. O puedes regresar a la vida que dejaste atrás. La frase se quedó flotando en el aire. Por un instante, Nora sintió que le faltaba el aliento. ¿Regresar? Sí. Volver a la vida en la que estabas antes de llegar aquí. El corazón de Nora se aceleró. No había considerado esa opción. Siempre había pensado que este lugar era un punto sin retorno, una estación intermedia entre la vida y la muerte. Pero ahora, la idea de regresar a su vida original, a esa existencia monótona, llena de errores y tristeza, le parecía abrumadora. ¿Y si no quiero volver? Preguntó en voz baja. La señora ELM ladeó la cabeza con una expresión enigmática. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Nora sintió un nudo en el estómago. Había probado lo que significaba ser una nadadora de élite, una estrella de rock, una madre en una familia estable, una exploradora del océano. Y ninguna de esas vidas la había hecho sentir completa hasta la última. Pero ahora que sabía que podía volver, una duda se abrió paso en su mente. ¿Qué pasaría si regresaba? ¿Cómo sería su vida si decidía no morir? ¿Podría hacer algo con lo que había aprendido aquí? Si regreso, ¿mi vida será la misma? Preguntó. La señora ELM la miró con una leve sonrisa. No. Porque tú no serás la misma. El corazón de Nora dio un vuelco. Todo este tiempo había creído que la felicidad estaba en una vida diferente, en corregir errores, en tomar otras decisiones. Pero ahora entendía que no se trataba solo de cambiar el pasado. Se trataba de cambiar cómo lo vivía. ¿Y si eso era cierto? Tal vez su vida original aún tenía algo que ofrecerle. ¿Y si no logro ser feliz ahí? Susurró. La señora ELM se inclinó levemente hacia adelante. La felicidad no es un destino, Nora. No es algo que encuentres en un lugar o en una sola decisión. Es algo que construyes, momento a momento. Nora bajó la mirada. Sus dedos temblaban levemente sobre la mesa. ¿Cómo sé qué debo hacer? La señora ELM le señaló el reloj sobre la puerta. No hay una respuesta perfecta. Pero el tiempo sigue corriendo, incluso aquí. Debes elegir. El pecho de Nora se llenó de una sensación extraña. Una mezcla de miedo y esperanza. Tenía que decidir. Y esta vez, su decisión lo cambiaría todo. Capítulo 8. Regresar a la vida. Nora se quedó mirando el reloj sobre la puerta de la biblioteca de la medianoche. La aguja de los minutos no se movía, atrapada en un instante eterno. Medianoche. El punto exacto entre la vida y la muerte. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tengo miedo, susurró. La señora ELM la observó con ternura. Es normal. Todas las decisiones importantes dan miedo. Si regreso, Nora tragó saliva, ¿qué me espera? Eso depende de ti. Nora desvió la mirada. Toda su vida había estado llena de arrepentimientos, de decisiones que sentía que la habían llevado por el camino equivocado. Pero ahora entendía algo crucial, ninguna vida era perfecta. No importaba cuántas veces corrigiera su rumbo, siempre habría desafíos, dudas, momentos de tristeza. La felicidad no era algo que se encontraba. Era algo que se creaba. Y si eso era cierto, entonces tal vez su vida original aún tenía sentido. ¿Cómo lo hago? Preguntó en voz baja. La señora ELM le ofreció una sonrisa gentil. Solo necesitas tomar la decisión.
Nora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si volvía, tendría que enfrentar todo lo que había tratado de dejar atrás. Su soledad, sus miedos, la sensación de que había fallado en todo. Pero ahora tenía algo diferente. Ahora tenía conocimiento. Sabía que sus arrepentimientos no definían su valor. Sabía que su vida podía cambiar. Sabía que aún había posibilidades. Respiró hondo. Quiero regresar. La señora ELM asintió, como si siempre hubiera sabido que llegaría a esa conclusión. Entonces cierra los ojos. Nora obedeció. El silencio de la biblioteca la envolvió. Sintió una extraña sensación en el cuerpo, como si estuviera siendo absorbida por una corriente invisible. Y luego. Oscuridad. El primer sonido que escuchó fue la lluvia golpeando contra el cristal de su ventana. El primer sentimiento fue el peso de su propio cuerpo sobre el colchón. Y el primer pensamiento fue, estoy viva. Abrió los ojos de golpe. Estaba en su apartamento. Su apartamento gris y pequeño, con los libros apilados en una esquina y una taza de té frío sobre la mesa. La lámpara del techo parpadeaba. Y lo más importante. Seguía respirando. Se incorporó de golpe, sintiendo su pulso acelerado. El mundo real la rodeaba con su familiaridad abrumadora. Tocó su pecho. Su corazón latía con fuerza. Las pastillas. Las había tomado. Pero estaba aquí. Seguía aquí. Una oleada de emoción la invadió. Lágrimas calientes le llenaron los ojos. Había vuelto. Había elegido la vida. ¿Y ahora? ¿Qué haría con ella? Capítulo 9. Una nueva perspectiva. El aire en su apartamento era espeso, cargado de la sombra de la decisión que casi la había llevado al otro lado. Pero ahora, todo se sentía distinto. Nora se pasó una mano por el rostro y miró a su alrededor con nuevos ojos. La habitación seguía siendo la misma, las paredes sin adornos, la cama deshecha, los restos de una taza de té abandonada sobre la mesa. Pero algo dentro de ella había cambiado. Estaba viva. Había tenido la oportunidad de ver cómo habrían sido sus vidas si hubiera tomado otros caminos, si hubiera seguido nadando, si hubiera permanecido en la banda, si se hubiera casado, si hubiera encontrado otro propósito. Y ahora entendía algo que antes le parecía imposible, nunca hubo una única respuesta correcta. El sonido de la lluvia contra el cristal la sacó de sus pensamientos. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente, sin notar que en este pequeño apartamento, una mujer había decidido darle otra oportunidad a su existencia. Respiró hondo y dejó que la sensación la inundara. ¿Qué hacía ahora? La respuesta llegó con un pensamiento claro y simple: vivir. Se puso de pie, sintiendo el peso de su cuerpo, la energía palpitando en su piel. No importaba cuántos errores hubiera cometido antes. No importaba cuántas veces hubiera dudado de sí misma. Lo único que importaba era lo que hiciera a partir de ahora. Y eso significaba empezar. Lo primero que hizo fue buscar su teléfono. Varias notificaciones sin leer. Mensajes de su jefe informándole que no tenía que volver al trabajo. Un mensaje de su hermano Joe, seco, distante. Un par de correos publicitarios sin importancia. Pero luego, vio algo que la hizo detenerse. Una llamada perdida de su vecino, el señor Banerjee. Nora frunció el ceño. Recordó cómo, en aquel día que lo había cambiado todo, él le había dicho que ya no la necesitaba. En aquel momento, eso le había parecido un golpe más en una serie de derrotas. Pero ahora, con su nueva perspectiva, comprendía algo que antes no había visto. No era que él no la necesitara. Era que ella había interpretado sus palabras desde su propia desesperación. Marcó su número antes de que la duda pudiera detenerla. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz cálida del anciano contestara. ¿Nora? Hola, señor Banerjee, dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. Vi que me llamó. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro aliviado. Sí, querida. Me preocupé cuando no te vi hoy. Nora cerró los ojos.
Había asumido que nadie se preocupaba por ella, que su ausencia pasaría desapercibida. Pero eso no era cierto. Estoy bien, dijo, y por primera vez, realmente lo creyó. ¿Necesita algo? El anciano rió suavemente. Bueno, la verdad es que mi sobrina me trajo las compras, pero sigue sin saber elegir un buen pan. Nora sonrió. Entonces iré más tarde y le llevaré uno. Me encantaría. Cuando colgó, se permitió quedarse con el teléfono en las manos un momento más. Joe. Su hermano se había alejado de ella con el tiempo, pero ahora sabía que, en otra vida, su vínculo había sido fuerte. Tal vez no estaba perdido. Con manos temblorosas, escribió un mensaje. Hola, Joe. Siento cómo han estado las cosas entre nosotros. Me gustaría verte pronto. Lo leyó 2 veces antes de enviarlo. No sabía si él respondería, pero eso no importaba ahora. Lo importante era que ella estaba dando el primer paso. Después de cambiarse de ropa y ponerse una chaqueta para protegerse del frío de la lluvia, Nora salió a la calle. El mundo seguía igual. El mismo cielo gris. Las mismas tiendas y cafés en la avenida. Pero todo se veía diferente. Pasó frente a la tienda de música donde había trabajado. Un impulso la hizo detenerse frente a la vitrina, observando las guitarras colgadas en la pared. Antes, cuando la despidieron, sintió que aquello era otro fracaso más. Pero ahora entendía que solo era una puerta cerrándose para que otras se abrieran. ¿Y si en vez de lamentarse por lo perdido, buscaba algo nuevo? Un cartel en la ventana captó su atención: clases de música. Iniciación para adultos. Inscripciones abiertas. Nora sonrió. Tal vez no era tarde para volver a la música. Tal vez nunca era tarde para empezar de nuevo. Capítulo 10. El arte de vivir. El sonido de la lluvia sobre el pavimento era una melodía tranquila mientras Nora caminaba por las calles de Bedford. A cada paso, sentía la vida vibrando a su alrededor de una manera que antes le resultaba invisible. No era que la ciudad hubiera cambiado. Era ella. Atrás había quedado la desesperación con la que había visto su vida aquella noche fatídica. Atrás habían quedado las preguntas constantes sobre qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Ahora, cada gota de lluvia, cada rostro anónimo en la calle, cada sonido de la vida cotidiana le parecía una invitación a existir plenamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su vida era un error. Se detuvo frente a una cafetería y, tras un momento de duda, decidió entrar. El aroma a café recién hecho y pan horneado la envolvió de inmediato. Buscó una mesa cerca de la ventana y pidió un capuchino. Mientras esperaba, sacó su libreta y comenzó a escribir. No era una lista de cosas que quería hacer antes de morir. Era una lista de cosas que quería hacer ahora que había decidido vivir. 1. Llamar a Joe y verlo en persona. 2. Volver a tocar el piano y la guitarra, aunque sea solo por diversión. 3. Escribir algo, lo que sea, sin miedo a que no sea perfecto. 4. Explorar, viajar, aunque sea a un pueblo cercano. 5. Ayudar a alguien más. 6. Aprender algo nuevo. Miró la lista con una sonrisa leve. No eran grandes metas. No eran imposibles. Eran solo pequeños pasos. Y eso era suficiente. El café estaba caliente en sus manos cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla. Joe. Su corazón dio un vuelco. Con un leve temblor en los dedos, contestó. Hola. Hubo una pausa. Luego, la voz de su hermano sonó, más suave de lo que esperaba. Nora. Me alegra que me escribieras. También me alegra, respondió ella, y lo decía en serio. Hubo un breve silencio, pero esta vez no era incómodo. ¿Te gustaría vernos este fin de semana? Preguntó yo finalmente. Nora sonrió. Me encantaría. Cuando colgó, se dio cuenta de que su cuerpo se sentía más liviano. No necesitaba arreglar toda su vida de inmediato. Solo necesitaba dar un paso a la vez. Esa noche, en su apartamento, Nora encendió su viejo teclado y dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas.
No tocaba desde hacía años, pero la música aún vivía en ella. Y mientras las notas flotaban en el aire, comprendió algo. No importaba qué camino tomara. No importaba cuántas veces dudara o tropezara. Mientras siguiera adelante, mientras siguiera intentándolo, su vida siempre tendría valor. Siempre tendría posibilidades. Porque la verdadera magia no estaba en corregir el pasado. Estaba en abrazar el presente. En aceptar la incertidumbre. En hacer las paces con el arte de vivir. Y eso, pensó Nora con una sonrisa, era suficiente. Después de escuchar esta historia, ¿qué vas a hacer diferente en tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Si este audiolibro te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte más resúmenes como este. Y recuerda, el libro de tu vida aún no ha terminado. Lo estás escribiendo en este mismo momento. Nos vemos en el próximo video.